Solo que en el 2020 Dios empieza a hablarme. El 2020 va hasta el 2030. Así que entendí que la pandemia no terminaría en un año, va a terminar en 10 años. Porque la pandemia no es solamente el virus que vino, sino las 7 consecuencias que quedaron y que serán fuertes a partir del 2023. Y señores, hasta ahora vamos a empezar las consecuencias. Y ahí es donde Dios me dice: levanta a través de las radios y a través de todos los medios y enséñale al pueblo a orar como yo te he enseñado a orar. Y ahí estamos, enseñándole a la gente cómo se tiene que orar. Y ahí empieza Dios a trabajar conmigo. Tiene que empezar a trabajar con la gente, porque el que no logre sostener su espiritualidad en estos 10 años no va a subsistir. Lo que nos espera son cosas muy, pero muy fuertes. Pero los que creemos en Dios y vivimos para Dios, triunfaremos en esta década. Amén. La gente todo el tiempo me viene diciendo: pastor, ¿y qué va a suceder? 2 cosas. Una, vamos a ver el mayor número de muertos en esta década. Parte de ello, la juventud. Dios me dijo claramente: no serán los hijos los que entierren a sus padres, serán los padres los que entierren a sus hijos. ¿Sabe qué significa eso? Hay un decreto de muerte contra su hijo y contra el mío. Pero escuche esto: pero nosotros hemos sido llamados a levantarnos. Por eso siempre donde voy digo: toda casa debe levantar su altar de oración, porque el altar de la oración es la seguridad del cielo para la familia. No es el gobierno, no es el gobierno. Así que lo segundo que quiero decirle es: vamos a ver tragedias muy terribles. Las he venido diciendo desde hace 4 años. Hace 4 años empezamos a hablar acerca del hambre. Hace 4 años empezamos a hablar de los suicidios. Hace 4 años empezamos a hablar de la ansiedad, el estrés y la depresión. El número como va a subir. Cada cosa que Dios nos va mostrando la hemos dicho. Pero hace 4 años dijimos algo bien claro: esta es y tiene que ser la etapa o la década de la espiritualidad. Usted y yo tenemos que ser espirituales, no religiosos, espirituales. Así que la primera escuela la usamos, o Dios nos la trajo para levantar lo que era la oración. ¿Cuántos han hecho la primera escuela ya? Ok, los que no la han hecho deben hacerla, para que sepan cómo, porque la primera escuela se enfoca en restaurar el altar de la oración y los 3 pasos que se necesitan para restaurar el altar. Acuérdense que hablamos del corazón, hablamos del sacrificio y hablamos del momento de la gloria. Así que son 3 etapas para poder restaurar la oración. Pero esta segunda que arrancamos hoy se llama devoción profunda. Y devoción profunda ahora lo que nos va a ayudar es hacer que esto que hemos logrado conquistar vaya a un nivel mucho más profundo con Dios. En otras palabras, vamos a pasar de la oración a la ¿qué? A la relación e intercesión. ¿Estamos listos? Esta primera conferencia hace parte de devoción profunda. Vamos a Lucas capítulo 22 versículo 44. Hoy mientras venía en el avión, venía pensando: cada vez que vengo a Cali algo tiene que pasar. Desde que he venido a la escuela y a los eventos, 2 cosas: me enfermo una semana antes. Hasta el día de ayer no tenía voz. Esta semana no hemos podido grabar ni hemos podido hacer devocional, cerrado. Hasta hoy se abrió esa voz. Y número 2, hoy los cambios de vuelos. Ya estábamos entre el avión y no prendió un motor. Así que vuelva para abajo y yo pensando cada vez. ¿Por qué? Porque algo tiene Dios en esta escuela y algo tiene Dios en Cali que hacer. Algo tiene Dios especial.
Así de que gloria a Dios por eso. Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22, y vamos a ir a nuestro inicio de la escuela. Dice el versículo 39: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén y amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice a Dios: habla mi vida, Señor? Habla a mi vida y permíteme recibir en tu palabra tu corazón y tu voluntad. Padre, disponemos nuestras vidas en tus manos y declaramos tu gloria. Y te pedimos que nos hables, que nos enseñes, que nos edifiques y que nos desafíes a través de esta segunda escuela. Y por favor, glorifícate y levanta toda esta red de intercesión, no solamente aquí en el valle, sino toda Colombia y el mundo, para que las naciones puedan estar cubiertas a través de ella, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias y nos disponemos para tu palabra. Amén y amén. Cuando empezamos a hablar de devoción profunda, el propósito es llevar al creyente o al intercesor a una devoción más profunda en la oración, en una oración sobre todo más personal, entendiendo que todo ser humano tiene varios círculos de vida, y el primero de ellos se llama el círculo de la intimidad con Dios. Y ese círculo es un círculo que hay que aprender a construirlo, hay que aprender a cuidarlo y hay que aprender a avivarlo. Cuando hablamos de ese círculo de la intimidad, estamos hablando de la persona y la relación más importante en la vida humana, que es la relación con Dios. De hecho, yo amo mucho a mi familia, pero todo el tiempo se los vivo diciendo: pero jamás como amo al Señor. Porque ninguno en la tierra puede ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Y eso se llama círculo de intimidad. Círculo de intimidad. Y ahí es donde entiendo yo que mi oración tiene un lugar especial. Y si un creyente no lleva su oración a ese lugar especial, le voy a decir qué es lo que le queda al final: cansancio, aburrimiento y desertar. Un creyente que ora y ora pero no establece una relación, se va a cansar de la oración, se va a aburrir de la oración, porque se le va a volver un círculo de vicioso, se le va a volver algo técnico, algo mecánico. Aquí no, aquí la intención es comprender que la oración tiene que aterrizar en algún lugar, y ese lugar se llama la presencia de Dios. Tengo que aprender entonces a entender que cada vez que oro voy a reunirme con una persona, y esa persona es con la que tengo que aprender a conversar constantemente, a comprender que la oración entonces no es solo hablar, la oración también es escuchar. Nosotros los occidentales solo tenemos el 50% de la verdad de la oración.
¿Cuál es la verdad que nosotros tenemos? Que orar es hablar con Dios. Pero gracias a que hemos podido estar bastante tiempo con los orientales, hemos podido entender cuál es la verdad que tienen ellos, que fundamenta la oración, y es esta: sí, la oración es hablar con Dios, pero también es escuchar a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no solamente hago un tiempo devocional para hablarle, también tengo un tiempo ¿para qué? Para escucharlo. Ahora, ¿por qué es tan importante escuchar a Dios? ¿Por qué? Porque la vida suya y mía no depende de lo que le decimos a Dios. De eso no depende. ¿De qué depende? De lo que Dios me dice a mí. Así que cuando yo estoy en mi devocional, lo que yo le diga no es lo que importa. Que cuando yo me pare de ahí, yo me pare sabiendo que Él me dijo algo. ¿Sabe cuáles son los dos principios de los coreanos que son fuertes? La primera: ellos nunca dejan de orar cada mañana hasta que Dios les haya hablado. Ese es el primer principio. Así que no hay problema con arrodillarse uno con un coreano y pensar que se va a parar a los 20 minutos. Si ellos tienen que orar 1, 2, 3 y 4 horas, lo van a hacer. No van a pararse hasta que hayan oído la voz de Dios. ¿Cuál es nuestro problema? Vamos, dígame, ¿cuál es nuestra disciplina espiritual? Empezamos a orar y a mirar el reloj. Las consignas nuestras, ¿cuáles son? Que logre llegar a la hora que me toca orar y que le haya dicho todo lo que tenga que decirle. Y terminamos, ¿y qué dijimos? Ya oré. Usted no oró, usted solo habló. Para que usted me diga a mí que tuvo un tiempo con Dios, me tiene que decir qué le dijo Dios. Y eso es lo que vamos a aprender aquí. ¿Qué le dijo Dios? La gente me está preguntando todo el tiempo: pastor, dígame la verdad, ¿Dios sí le habla? Y cuando yo escucho a un creyente diciendo eso, eso es una señal que no conoce al Señor. Le voy a decir esto: Dios nunca ha dejado de hablar desde que el mundo existe. Porque si Él deja de hablar, la tierra se acaba. Él sostiene todo por causa de su palabra. El problema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros no lo estamos escuchando. Ese es el problema. Entonces hay que aprender: pastor, pero ¿cómo lo oigo? Hay que sacar todo el ruido que hay en su vida. Porque vaya que sí tenemos ruido por todas partes. Hay dos problemas que tenemos los latinos. ¿Sabe cuál es? Quedarnos quietos y en silencio. Somos una cultura ansiosa. ¿Usted no se da cuenta de la ansiedad? Somos ansiosos. Por eso es que comemos mucho a veces, ¿no? O comemos mucho, no comemos ¿qué? Nada. Pero cuando comemos, ¿qué comemos? Dígame, ¿qué es lo que come la gente latinoamericana por lo general? Lo que alimenta la ansiedad: el azúcar, la grasa. Usted no ve a la gente comiendo brócoli, por ejemplo, o diciendo: tengo una ansiedad de espinacas. ¿Sí? ¿Le dan ansiedad de espinacas? ¿Le da ansiedad de brócoli? No, la ansiedad es por papas fritas. La de ansiedad es por eso somos ansiosos, porque lo alimentamos. Entonces el asunto con la oración es esa. ¿Cuál es el problema de no aprender a orar? Somos ¿qué? Ansiosos. Cuando estoy entrenando gente que me gusta estar con ellos, le digo: arrodíllate y te quedas en silencio. Yo ya llevo años en esto, así que no tengo problemas. Pero los que están empezando, esos se mueven, se paran, se sientan. Quédate quieto. Pastor, hagamos otra forma, ya estoy. ¿Te das cuenta? Por eso no encuentras a Dios.
porque tiene mucha ansiedad. Vuelve a arrodillarse. ¿Por qué? Porque fue lo que hizo Dios conmigo hace años. Ponerme de rodillas y no hablarme nada en una noche. Cállate, quédate quieto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta todo ¿qué? Ya. Eso es ansiedad. Vivimos en un mundo ansioso. ¿Cuántos quieren encontrar al Señor? Ahí empieza el martirio. Ahí empieza el calvario. Tú no vas a encontrar a Dios afuera, lo tienes que encontrar adentro de ti. Pero ahí es donde tienes que trabajar. Tu mayor problema no está afuera, tu mayor problema está adentro. Y ahí es donde va Dios a trabajar en esta segunda escuela. El propósito entonces irnos a una devoción más profunda y aprender a construir un círculo íntimo, alcanzando un movimiento fervoroso, porque esa es la intención, que cada uno alcancemos ese círculo íntimo y entre todos construyamos un movimiento fervoroso de la oración. Yo siempre digo, los domingos que se reúnen los creyentes debería ser provocarse un incendio en todos los templos. ¿Es así o no? O sea, que todos los que vengan a un culto debería provocarse un incendio, hermano. Pero hay cultos que parecen cementerios, porque los creyentes tienen la idea de venir al templo a que lo enciendan. A garrotes que lo vamos a encender. Porque el creyente tiene que venir de la casa ¿qué? Encendido. Pero donde menos se ora es en la casa de un evangélico. Es donde menos se busca a Dios. Es donde menos hay devocional. Es donde menos hay tiempo con la palabra. Es donde menos. Entonces no podemos provocar un incendio pentecostal si en las casas no está pasando nada. Desde allá tenemos que llegar encendidos. Así que es importante que entendamos esto. La vida espiritual no nace en el culto dominical, nace en ese devocional diario que yo hago con Dios cada día. Allá en ese cuarto de la oración, allá tiene que nacer. Pero para que nazca ya, tengo que empezar a activar esa vida espiritual. El pasaje que acabo de leerles es un pasaje de Lucas. Lucas nos está presentando la oración como uno de los recursos espirituales del evangelio más poderosos al ser practicados. Al ser practicados. Y habla de Cristo como el modelo del mismo, con los resultados más gloriosos y más inspiradores, no solo a la generación para los que fue escrita, sino también para toda época en crisis que ha dejado de orar. ¿Por qué? Porque Lucas pretende mostrarnos algo, tanto en Lucas como en el libro de los Hechos, y es esto: una generación que deja de orar es señal que hace rato abandonó la palabra. Una generación que deja de orar es señal que hace mucho tiempo que dejó de estudiar la palabra. Escúcheme, el que ya no estudia la palabra ya no ora, porque la palabra es el contenido de la oración. Amén. Si vamos a aprender a escuchar a Dios, ¿qué es lo que vamos a aprender en devoción profunda? A escudriñar las escrituras. Los dos hijos que tengo, que ya son casados, que ya son ministros, hoy ellos se levantan igual que yo a orar. ¿Por qué? Porque ellos desde que nacieron aprendieron a ver a su papá levantarse muy de madrugada a orar. Nunca intentes que tu hijo haga lo que él nunca te vio hacer a ti, porque eso se llama corrupción. No le enseñes a un hijo lo que tú no vives. Los hijos solo pueden aprender
a través del ejemplo. La estructura educativa de un hijo son tres partes: el afecto, el ejemplo y el acuerdo. El afecto va de los 0 a los 5 años. Un niño, para que aprenda, tiene que sentirse amado, sobre todo por su mamá. De los 6 a los 11 años, para que él pueda seguir aprendiendo, tiene que ver el ejemplo de ¿quién? De su papá. Su padre es la persona que forma la integridad de su hijo. Pero en la adolescencia, a partir de los 12 años, para que un adolescente alcance la madurez y abandone la adolescencia, necesita el acuerdo de su papá y de su mamá. Que ambos estén ¿de qué? De acuerdo. Los hijos no aprenden de otra manera. Así es como aprenden. Así de que es importante entender: no espere ver en un adolescente lo que no le enseñó a un niño. Tiene que empezar desde pequeño. Por eso dice la palabra: instruye al niño, no al adolescente. Instruye al niño. Así que ellos vieron a su padre y a su madre desde que empezó su vida a eso. De tres cosas nos dedicamos a formar a nuestros hijos: la oración, amar la palabra. Yo empecé a comprarles la Biblia desde que eran bien pequeños. El primer juego que les compré fue en dibujos animados. A ellos no se les permitía ver televisión, era la Biblia, dibujos animados, la Biblia, historias. Y por eso aman la Biblia hasta el día de hoy, porque ahí aprendieron. Y a levantarse temprano les enseñamos que el sistema inmunológico hay que cuidarlo. Una persona que no cuida el sistema inmunológico se arriesga a abrir la puerta a enfermedades, porque el sistema inmunológico es el que nos cuida de las enfermedades. Pero el sistema inmunológico, para cuidarlo, hay que aprender a acostarnos temprano y levantarnos temprano. ¿Cuál es la costumbre? Amén. Son conceptos de vida que hay que ir aprendiendo y hay que ir aplicando. Y hoy mis hijos hacen lo mismo. Ya tenemos 4 nietos y ellos hacen exactamente lo mismo. Lo mismo que están. Mi nieta, que es una niña tan pequeña, empezó a hablar a los 8 meses. Ya sabe orar. Así que no tenemos ningún problema de decirle a Ariana: ora por los alimentos. Y ella se para y todo el mundo, a ver, todos los que están aquí, cierren los ojos, pongan la mano aquí y a orar. Desde el año. Porque así es como se levantan. Formación. Entonces entendamos lo siguiente: Jesús es nuestro modelo. ¿Por qué nuestro modelo? Porque lo que más le gustaba hacer a Cristo, ¿qué era? Orar. Por eso los discípulos le pidieron que le enseñara. Según Lucas, cómo construir una devoción por la oración de manera más profunda, que produzca los resultados más importantes en beneficio de aquel que lo practica. Y le voy a presentar los 3 principios para construir una devoción profunda. Número 1: para construir una vida de oración profunda, primero hay que crear el hábito. Versículo 39 y 40. Si usted se va al texto, ¿qué es lo que dice el texto? Ojo los verbos que están ahí. ¿Cuál es el primer verbo que aparece? Dice que salió. El verbo salir. ¿Qué era lo que Jesús hacía cuando iba a orar? Salir. ¿De dónde salía Jesús? De la casa. ¿Y a dónde se dirigía? ¿Por qué Jesús cogió la costumbre de salirse de la casa e ir a otro lugar a orar? Porque la casa produce mucha pereza por la comodidad en la que se vive. Y más ahora con esos colchones, ¿no? ¿Cómo llaman los colchones ahora? Unos colchones que usted se acuesta y se muere en la noche. Para despertarlos un lío. Escúcheme,
Lo más tóxico para la vida espiritual es la comodidad. Y la gente tiene la tendencia a ¿qué? A acomodarse. Cuando la gente empieza a acomodarse, empieza a olvidar la vida espiritual. Mañana se la voy a explicar con la vida de David. Cómo la comodidad mal manejada es un cementerio espiritual. Jesús, que construyó una vida de oración, nunca se permitió la pereza. Nunca. Así que la mejor manera de evitar la pereza, ¿cuál es? Diga conmigo: salir. ¿Salir de dónde? De la comodidad. Por eso yo siempre digo, cuando usted se vaya a levantar a orar y no tenga el hábito, ¿qué es lo primero que tiene que aprender? Que cuando se despertó, se paró. Porque ¿cuál es la costumbre que tiene la gente cuando se despierta? Dar vueltas en esa cama. Llega y se levanta. Yo siempre digo, cuando alguien despertó y hizo esto, ya no se para de ahí. No, usted tiene que saltar de la cama, pararse. ¿Por qué? Porque la pereza lo llama. Lo llama. Mire, le voy a decir esto: construir un hábito no es fácil, y menos el de la oración. Menos. Eso toma ¿qué? Tiempo. Tiempo. Así que lo primero que tenemos que hacer es crear el hábito. ¿Qué significa la palabra hábito? Algo que se repite todos los días. La gente de hoy no ora. ¿Cuándo es que la gente ora? Cuando está en problemas o cuando tiene una necesidad. Pero hablar de hábito es muy poco. La estadística dice que el 70% de los creyentes en América Latina no oran ni siquiera 15 minutos. ¿Y sabe qué dijo Jesús? ¿No habéis podido velar conmigo ni una hora? ¿Qué significa? Que lo mínimo que deberíamos estar orando, ¿qué es? ¿Cuánto está orando usted? Arranquemos por ahí. Entonces, pastor, ¿cómo construyo una vida de oración? Establezcamos el hábito. ¿Cómo logramos establecer el hábito? Métase aquí en su mente que esto no va a ser fácil, y maneje la oración como se maneja el amor y el perdón. ¿Cómo es la oración? Como el amor y el perdón. ¿Y cómo es el amor y el perdón? Ni son sentimientos ni son emociones, son decisiones. Pastor, es que no siento orar. Es que no tiene por qué sentirlo. Usted no tiene por qué sentir ganas de orar. Pastor, es que ya no siento amarla. Está mal dicho. Usted lo que tiene que decir es: tomé la decisión de no seguirla amando. Porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Pastor, es que no siento perdonar. No tiene por qué sentirlo. Tiene que perdonar. Porque el que no perdona, le retienen el perdón. Entonces tenemos que cambiar esos conceptos que manejamos y entender esto. ¿Qué es entonces orar? Una decisión. Y acompáñelo con este sándwich. Es un sacrificio. Así que no espere que es un viaje a San Andrés. Ahora le voy a mostrar dónde oraba Jesús, para que entienda que el que ama la oración ya no le importa el lugar más cómodo, sino el lugar donde mejor se sienta con el Señor. Amén. Si usted quiere establecer una relación, va a tener que decidir huir de lo más cómodo. 20 años duramos construyendo nuestra red de oración en el templo. Y toda nuestra gente,
Mi intercesora personal, que es una ancianita ya de cabello blanco, la hermana Ruth, ahí sigue. El que aprende a amar la oración ya no le importa a dónde tenga que ir, lo que le interesa es ir. ¿Por qué? Porque cuando estableces el hábito de la oración, tu problema ya no es orar, tu problema es dejar de hacerlo ahora. Hábito, el hábito. Por eso dice que salió. ¿Qué es lo primero que tengo que dominar entonces para crear el hábito? Dígale al que está a su lado: la pereza. Ahora, pastor, ¿y cómo empiezo a alejarme de la pereza? Ok, ahora le voy a hablar como terapeuta, porque para eso me dediqué también, para poder crecer espiritualmente. Escúcheme, la mejor manera de abandonar la pereza para entrar a una vida espiritual más dinámica, número uno, acuéstese más temprano. Vamos a trabajar la cultura del descanso. ¿Por qué? Porque uno de los enemigos de la oración es el cansancio. Una persona estresada no puede orar. Usted no sabe cuánta gente recibimos nosotros cansados, estresados, y toca mandarlos a dormir. Vaya, duerma primero, porque usted está cansado. Eso le pasó a Elías. Entonces lo primero que tengo que empezar es desmontar el mal hábito para poder entrar en nuevo hábito. ¿Y cómo desmonto un mal hábito? Estableciendo un buen hábito. Porque si usted no se acuesta temprano, sino bien tarde, le voy a decir a qué se levanta en la mañana: a dormir, orando. Y por eso es que muchos se arrodillan a orar y toca despertarlo. Óigame, pero el que dormido, no, yo estaba orando, roncando, ni se dio cuenta que está roncando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empiece. Yo bajé 35 kilos de peso. Y si usted me dicen cuál es el primer principio que empezaron a enseñarme para bajar de peso, fue el siguiente: bajemos el estrés que trae de años, el cansancio y el agotamiento que le ha dejado el ministerio. Y me dieron la orden: de la 1 de la mañana que me acostaba, ahora voy en 9:30 de la noche. Y me demostraron que mi problema de bajar de peso era la trasnochadera. Y me dijeron: por eso te estás envejeciendo. Todos mis órganos internos se habían envejecido terriblemente. Todos. Por la trasnochadera. Lo que más envejece y enferma y engorda es acostarse tarde. Amén. Entonces, ¿para qué me acuesto temprano? Para poderme ¿qué? Levantar temprano. Un día mi esposa me dijo: yo no le vuelvo a colocar el reloj a usted. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo coloca? Porque hace años el reloj tenía que despertarme. Ahora yo despierto el reloj. Ya no hay problema, ya hay un hábito. Pero pude comprender: tengo que acostarme temprano para levantarme temprano. Número 2, segundo hábito. ¿Cuál es el segundo hábito que hay que empezar a cambiar para crear un buen hábito de oración? Deje de comer tarde. Nosotros tenemos una pésima costumbre en nuestra cultura: no desayunamos, pero sí cenamos. Lo que no nos comemos por la mañana, nos los comemos ¿de qué? Y usted se imagina ese estómago lleno de ¿qué? De churrasco, de todo eso, tratando de dormir. No puede. Un estómago lleno ¿qué? No puede descansar. Así que la gente que se acuesta tarde y lleno, se acuesta ¿qué? A dar vueltas en la cama, pero no tiene sueño profundo, no tiene sueño reparador, no tiene. Por eso es que al otro día, ¿cómo se levanta? Peor. ¿Cómo no se va a levantar peor con medio churrasco entre el estómago? Trabajando toda la noche. Otro hábito para poder levantarnos bien a la oración es comamos ¿qué? Temprano.
Hay que bajar la ansiedad. Hay que bajar la ansiedad, la ansiedad. Hay que limpiar el sueño, el descanso. Hay gente que llega a las 11 de la noche a la cama con televisor prendido, con música prendida, con celular en la mano. ¿Qué va a dormir? ¿Qué va a descansar? Por eso ya tienen problemas de trastorno de sueño. Mire todo lo que tenemos que revisar, porque todo lo queremos resolver es con la oración. ¿Sabe cuál es una oración negativa? Señor, permíteme dormir mientras veo televisión. Señor, bájame tú de peso. ¿Cómo así que bájame? Deje de comer tanto. Hay oraciones que no se deben ¿qué? Hacer. A menos que usted me diga que tiene problemas de tiroides. Ahí es diferente. Ahí tienes que pedirle un milagro al Señor. Pero nosotros no podemos decirle: Señor, quítale la grasa mientras comemos una cantidad. ¿Cómo así? Te estás comiendo una cantidad de grasa, le estás pidiendo a Dios que la quite. Eso es ¿qué? Ilógico. ¿Aló? Y número 3, para poder crear un hábito de oración, tenemos que dejar de acostarnos con la tía. ¿Cuál es la tía? La tristeza, la ira y la amargura. ¿Cómo está llegando la gente a la cama? Mal geniado, iracundo, amargado, depresivo. ¿Quién duerme así? ¿Quién descansa así? Entonces, emocionalmente, ¿cómo me tengo que acostar? ¿Cómo dice la Biblia? En paz. Porque el que se acuesta en paz, ¿qué puede hacer? Descansar. Entonces, cuando usted crea el hábito desde la noche anterior, acostarse temprano, acostarse muy bien de su estómago y en paz, ¿cómo se levanta? Con unos deseos de estar en la presencia del Señor. Amén. Dice que salió. Ahora, note el otro verbo que está ahí. Dice que salió, dice que solía. La palabra solía, ¿de qué habla? Costumbre. Esto no lo hacía cada vez que era el lunes, era festivo. ¿Cuándo lo hacía? Todos los días. En estos días estamos preparando todo nuestro personal. Yo tengo plataformas de mentoreo, y como los estoy preparando para el tiempo de vacaciones, empresarios, gobierno, con toda la gente que mentoreo, les estoy diciendo: bueno, vamos a hacer la agenda de las vacaciones, pero en la agenda de vacaciones hay algo que vamos a acabar de plano. Los hábitos no cambian, porque la gente tiene la costumbre de abandonar los hábitos. ¿En qué? En las vacaciones. Si es hábito, es hábito. Hay pastores que estaban de vacaciones, por eso no oraba. ¿Cómo así? O sea que espiritualmente hay vacaciones. No, señor. Hábito es hábito. Mire, deje de usted de practicar algo que le ha costado 1 y 2 meses y vuélvalo a recuperar. No, señor. Y así estoy con toda la gente. Usted se va en diciembre, pero sigue con los mismos hábitos. Yo no entiendo a aquellos: uy, me cuidé 11 meses porque en diciembre me voy a dedicar a comer. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, señor. Hábito es hábito. Amén. Solía. Eso habla de qué? Costumbre. Eso habla de qué? Hábito. Llevo 30 años. Hábito. Porque usted está construyendo una relación. Y escúcheme, y a usted Dios lo está preparando para algún tiempo. Eso lo entendí con mi hijo, que Dios me estaba preparando para atender espiritual mi hijo en la UCI. Traer a un hijo de la muerte de 1 hora, eso es algo sobrenatural. Entendí que Dios nos prepara. Jesús fue preparado 33 años
para 12 horas. Las 12 horas de pasión y muerte. Esas eran las 12 horas importantes de la vida de Jesús, y para eso lo prepararon. A usted y a mí nos están preparando para un tiempo especial. Entonces tengo que tener el hábito. Nosotros no podemos vivir como la gente. La gente vive de cualquier forma, y cuando ya están aquí muriéndose, ahí sí quieren buscar a Dios. Cree el hábito y le aseguro que orará menos cuando le toque orar. No va a tener que necesitar tanto tiempo. ¿Sabe por qué? Porque los que se acostumbran a escuchar a Dios en sus oraciones, llegará el día que se ganen el derecho de parte del cielo a que Dios excuse las suyas. Eso es lo que me dice de Elías. Elías, dice la palabra, que escuchaba, venía palabra del Señor. ¿Y qué hacía Elías? Escuchaba la voz de Dios. ¿Y sabe qué me dice después? Y Jehová escuchó la voz de Elías. Cuando yo escucho a Dios cada día en mis oraciones, ni yo mismo me estoy dando cuenta en qué momento Él va a escuchar las mías. ¿Y cuándo es que Él va a escuchar las mías? Cuando realmente lo necesite. Hábito. Tienes que construir el hábito. Ahora, note, para construir este hábito, ¿qué tengo que entender? ¿Hacia dónde se dirigía Jesús? Al monte. Al monte. ¿Cuál monte? El monte de los olivos. Ahora note eso, salir a la hora que él salía a orar, porque salía muy temprano, muy oscuro, y se iba a ese monte. A esa hora a donde él iba, ese lugar para caminar. Y allá que iba, cuando fue a Israel, me acuerdo tanto que le dije a una hermana: a mí me gustaría ir al monte a orar, al monte de los olivos. ¿Usted irá ahorita a orar? Irá usted solo. ¿Pero por qué? ¿Quiere saber qué hay ahorita allá? Sí, quiero ir, vayamos. Y apenas llegamos allá, llegó y me dijo: bájese usted, yo lo espero acá. Yo no aguanté, el frío era impresionante. Es que eso es lo que hay a estas horas, un frío que lo parte a uno en dos. Y me quedé pensando, tanto nos amaba Jesús a nosotros, que no le importaba aún ni sacrificar su comodidad, ni tampoco sacrificar lo que fuera por ir a buscar a Dios en oración. Mis hermanos, construir un hábito de oración es un sacrificio. Es un sacrificio. Es una forma de expresar nuestro amor y nuestra adoración. Ya no solo por Dios. Levánteme la mano los intercesores. Usted sabe muy bien que la devoción es por amor a Dios, pero la intercesión es compasión por los demás. No espere hacer oraciones de poder si Dios no se da cuenta que usted tiene compasión. Y para tener compasión, usted se tiene que sacrificar. Muchas veces Dios ha tenido que decirme. Una vez oré por una mujer y Dios me dijo: no basta con una oración, entra en un ayuno de 3 días por ella. Su hija nacería muerta, pero Dios dijo: entra 3 días. Cuando tú eres intercesor y escuchas a Dios, te sacrificas. No tiene que ser solamente el hijo. Cuando eres intercesor, atiendes la agenda de Dios, no la tuya. Cuando entiendes que eres intercesor de Dios, ahora la agenda es de Dios. Y la agenda de Dios, Él te coloca a las personas y te dice lo que tiene que hacer. Pero cuando terminé mis 3 días de ayuno y vine a ministrar la persona, lo más lindo fue cuando pudimos ver el milagro. Y el milagro fue que la muchacha nació sin ningún problema. Eso es compasión. Amén. Entonces, si vamos a construir este hábito de la oración, tenemos que entender eso. Va a haber un sacrificio, va a haber un precio. Así que levantarse temprano es un sacrificio que hay que hacer, porque preciso nos tenemos que levantar. ¿A qué hora?
a la hora en que el sueño es más que el más rico. ¿Cuál es el sueño más delicioso? El de las 4, ¿no es cierto? Uno ahí que quiere, y ojalá que esté lloviendo, peor. Pero ¿sabe? Dios nunca nos pide lo que no nos gusta, o Dios nunca nos pide lo que más, no, ¿qué es lo que nos pide Dios a nosotros? Lo que más amamos. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Sacrifícame. No, mire, si Dios le hubiese dicho a Abraham, sacrifícame a tu hijo, él sacrifica a Ismael. Él no le dijo eso. Dios fue muy claro: sacrifícame lo que más amas. ¿Qué era lo que más amaba? Isaac. Así que no lo dejó libre. Sacrifícame sacrifícame a tu hijo. No, no, sacrifícame al que amas. Así que ¿cuál es el sueño más rico? Dígale que está a su lado: el que hay que sacrificar. El tiempo que hay que sacrificar. Amén. Sacrificio. Ahora note a dónde lo llevó: al monte. ¿Qué es lo que hay? El monte de los olivos. ¿Qué es lo que produce el olivo? Aceite. Aceite. Produce aceite. La pregunta es: ¿qué buscaba Dios al llevar a sus discípulos a ese monte? Que aprendieran a ¿qué? A orar para no entrar en ¿qué? En tentación. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios en el hábito de la oración? Que crezcas en la unción contra la tentación. Lo que busca Dios con el hábito de la oración es que crezcas ¿en qué? En la unción. Porque en la medida en que creces en la unción, tendrás más fortaleza para evitar caer en la tentación. Porque con la tentación jugaremos toda la vida, y su esfuerzo y el mío no sirven para detenerla. Lo único que detiene la tentación es la unción del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y dónde crece esa unción? En el ministerio. Le voy a decir, ¿sabe por qué los ministerios están cayendo por montones? Porque dependen de su unción ministerial. La unción del ministerio no me da vida, me la quita. La unción del ministerio me desgasta. A mí lo que me da vida es la unción de ese círculo íntimo. Cuando aquí yo no estoy recibiendo vida, aquí estoy desgastando vida. Yo no dependo de lo que estoy haciendo acá, es lo que me desgasta. Yo dependo de lo que hago encerrado a solas. Esta oración que hago acá no es la que me da vida, es la que me la quita. La oración que me da vida es la que hago a solas con Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso necesitamos crear el hábito. Hay que salir de la pereza, hay que tomarlo como un hábito y hay que hacer el sacrificio sin importar cuánto precio, hasta que el hábito se establezca. Amén. Ahora, no solamente es crear el hábito. ¿Cuál es el segundo paso? Humillar el ser. De la oración a la relación hay que humillar el ser. Versículo 41 al 44. ¿Qué dice el texto? Mire la palabra que hay allí, el verbo que hay allí. Se arrodilló. Yo le hago esta pregunta: ¿cuál era la costumbre de aquel tiempo en la oración? ¿Cuál era la costumbre de los religiosos? Orar de pie, con los brazos arriba y en voz alta. Jesús no lo hizo así. ¿Qué hizo Jesús? Se arrodilló. ¿Sabe por qué? Porque al arrodillarse
Jesús no solo está cambiando la costumbre de la oración, sino que uno está humillando su humanidad y está reconociendo la superioridad de Dios. Cuando tú te arrodillas, estás entendiendo que eres un ser humano. ¿Sabe quiénes son los únicos que oran? Los que reconocen su humanidad. Escúchame, cuando tú y yo empezamos a dejar de orar, estamos abriendo la puerta a la soberbia. ¿Sabe qué es un soberbio? Aquel que cree que ya no necesita orar. Aquel que cree, mire, lo más peligroso que puede sucederle a un pastor, a un líder y a un cristiano es que lo que empezó haciendo de la mano de Dios, ahora como lo sabe hacer muy bien, ya no lo necesita. Señor, yo ya no te necesito, yo sé orar. Señor, yo ya no necesito estar contigo, yo ya sé predicar. Eso era antes, que no sabía cómo hacer un sermón, pero lo sé hacer tan bien que sin ti yo predico bien. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque la profesionalización es la corrupción de la vocación. Cuando hoy se habla del profesional, ¿de quién estamos hablando? De un corrupto que convirtió la vocación en un beneficio propio. La vocación dice que yo uso todo lo que sé para el beneficio en la calidad de la vida de los demás. Pero la profesión dice lo contrario: uso a los demás para mejorar mi calidad de vida. Eso es lo que hace el mundo, pero eso no lo puede hacer la iglesia. Entonces, entre más sepamos hacer las cosas, más necesito depender de Dios. Por eso no debemos dejar de ¿qué? De orar. Y en la medida en que nos humillamos ante Él, reconocemos la humanidad y aceptamos: sin ti es imposible continuar. Te necesitamos. No importa que llevemos 10 años, 20 años, entre más creamos que sabemos, más necesitamos aprender. ¿Qué hizo Jesús? Se arrodilló. Eso significa que usted y yo tenemos que demostrar que sí sabemos orar. Y le voy a decir el concepto de la cuarta cartilla. La cuarta cartilla, que se va a llamar conquista territorial, la lucha espiritual en su propio territorio, tiene este concepto: la verdadera guerra espiritual no consiste en pelear contra los demonios. La verdadera guerra espiritual es la incapacidad que tenemos para dominar la carne y dar fruto en el espíritu. Ese va a ser el concepto. Porque cada vez que hablamos de guerra espiritual estamos pensando: uy, vamos a aprender de demonios. ¿Para qué más de nosotros? Dígame, ¿para qué quiero conocer a Satanás si soy peor que él a veces? ¿O no es verdad que a veces dejamos el cristianismo a un lado? ¿Ha visto usted un cristiano manejando un carro y saliéndose de las casillas? ¿Ha visto usted un cristiano diciendo groserías y vulgaridades? Yo los he oído. Entonces, ¿para qué quiero conocer que a Damián? ¿Para qué quieres conocer al hijo del diablo si el tuyo está peor? Vamos a tratar con nuestra carnalidad.
Vamos a tratar con nuestros pecados y vamos a entender esto. Guerra espiritual es cuando no le retrocedo un milímetro a las tinieblas, cuando aprendo a pararme en santidad y decirle: vivo para Dios, ya no vivo para el diablo. ¿Sabe cuál es la mejor conquista territorial? El día que podemos decir lo mismo que dijo Jesús: Satanás no tiene nada en mí. Vamos, levánteme la mano. ¿Quién puede decir eso igual? Ninguno. Ninguno. Porque en el fondo tenemos que decir: yo todavía tengo algo de Satanás. ¿O no? Cuando usted se atrevió hoy a decir una mentira, ¿eso de quién es? Eso es de Satanás. Eso es de Satanás. Pero para llegar a decir lo que dijo Jesús, Satanás no tiene, ¿qué dijo? Nada. Eso es guerra espiritual. Eso es guerra espiritual. Amén. Entonces necesitamos humillarnos, reconocer que somos humanos. ¿Por qué necesito orar? Porque soy un ser humano y en nuestra humanidad todavía somos débiles. Así que ¿cuándo voy a demostrar que estoy orando bien? Cuando usted me dice: pastor, yo era muy mal geniado, pero ahora que aprendí a orar, domino el mal genio. Pero un cristiano que me dice: pastor, yo oro 2 horas diarias, pero cuando abre esa boca, uno dice: pero ¿dónde las dejó? ¿Dónde dejó las 2 horas? Porque nadie me puede decir que está orando bien y siguen siendo el mismo mal geniado de hace 20 años. No, señor. Cuando uno está en la presencia de Dios, Él cambia las personas, Él cambia las vidas, Él las hace nuevas. Es la mejor manera de demostrar que estamos orando. ¿Cuándo es que demuestro que en mí hay vida espiritual? Cuando lo demuestro y lo reflejo en mi carácter. ¿Qué fue lo siguiente que hizo? No solo humilló el ser, se arrodilló, sino que dice que oró más intensamente. Ojo, una cosa es una oración extensa, otra cosa es una oración intensa. No está hablando de una oración extensa. ¿De qué está hablando? La oración extensa se mide en tiempo. La oración intensa se mide en actitud. Y aquí lo que estamos viendo es a un Cristo que está orando de manera más profunda. La intensidad estaba ¿dónde? Adentro. ¿Por qué estaba orando así? ¿Quién le estaba haciendo presencia en ese momento? ¿La presencia de quién estaba ahí? Satanás mismo. Y cuando Satanás está presente, ¿qué es lo que hay que empezar a hacer? ¿A gritar? El grito tiene que venir de adentro. Oración intensa. Era tan intensa que ¿qué pasó con los vasitos? Se empezaron a ¿qué? A romper. Y se empezó a mezclar el sudor y la sangre. Esa oración intensa es como la oración de los dolores de parto. La oración intercesora es una oración intensa en la que yo mezclo toda mi vida y la gloria de Dios para alcanzar el resultado de salvar lo que haya que salvar. En esa oración él estaba venciendo a las tinieblas, porque la tentación ¿cuál era? No ir a la cruz del Calvario. ¿Cómo se llama esa oración intercesora? Eso es la guerra de las voluntades. Nuestra única lucha en la vida, ¿sabe cuál es? La voluntad de Dios y la mía. ¿Y cuál terminamos haciendo siempre? La nuestra. La nuestra es la que terminamos haciendo. Pero ahí había una guerra. Ahí había una guerra. Ahí había una guerra. ¿Y en qué estaba concentrado Jesús? ¿En el diablo? No, en su propia
en sí mismo. Si no tienes el hábito de orar, ¿cómo aprenderás a interceder? ¿Cómo? Cuando supe a las 3:40 de la tarde por los periódicos que mi hijo estaba muerto, porque alcanzó a salir por las noticias que había muerto en el accidente, cogimos con mi esposa a las maletas del hotel a correr y oí la voz del Señor que me dijo: tú te tiras al piso a orar. Si tú no conoces la voz de Dios, no le puedes obedecer. Te tiras. Y me tiro al piso y empiezo a gemir. Es una oración que está dentro. No es una oración que puedes fabricar ni entender. Ahí tú no entiendes que oras. Solamente haces lo que sabes hacer todos los días. El problema es que si no lo haces todos los días, ¿cómo podrás multiplicarlo cuando lo necesites? La gente cuando se accidenta en un avión, por lo general cuando el avión cae, ya están muertos. Se ha descubierto que la mayoría ya está muerto de la presión que se ejerce. Y a mí, que ya me tocaron 2 veces allá arriba, no es cierto que la gente a última hora se arrepiente. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Deje de creer que la gente a última hora se va a arrepentir. Lo que no hace todos los días, menos lo va a hacer el día de la muerte. Usted solo hará en el momento de la presión lo que practicas todo el día. Si lo que haces todos los días es orar, eso es lo que harás en el día de la crisis. Pero si tú lo que haces es gritar, pelear y decir vulgaridades, es lo que harás en el día que te vas a morir. Porque eso es lo que yo he escuchado allá arriba. Vulgaridades del susto. ¿Por qué Jesús quitarle qué? La oración. Lo que más deja de hacer un creyente es orar. Le voy a decir por qué. Porque no tiene el hábito. No tiene el hábito. Por eso yo digo, hábito es hábito. Intensidad. Intensidad. Sudor y sangre. Levánteme la mano los intercesores. Si no llegas al nivel del sudor y del dolor, no sabes todavía qué es intercesión. En estos días me llamaban: pastor, ¿qué vamos a hacer con el país? Esta situación se está empeorando, pastor, y la gente no ora. Le dije: no se preocupe, tranquilo, usted cálmese, que no pasará 2 años y veremos a este país de rodillas clamando. Yo le dije: no se afane, no se afane, que la oración va a venir. La gente, lo que pasa es que todavía no ha despertado. No necesitamos 2 años, menos de 2 años, y este país sabrá y conocerá lo que es oración. Este país sabrá que es avivamiento de oración, porque vendrá la oración. Entonces le dije: entonces no reprenda al diablo, déjelo quieto, porque entonces ¿cómo vamos a despertar la nación? Deje quieto al diablo, que Dios está trabajando. Dios está trabajando. A que nos van a desacomodar, eso sí, nos van a pegar una desacomodada, pero gloria a Dios,
No pertenecemos a esta tierra, nosotros pertenecemos al cielo y vamos es para el cielo. Deje de cuidar las cosas de esta tierra, que el día que nos vayamos nada se va a llevar. ¿O qué? ¿O le va a decir a Dios, me deja llevar este cajoncito? Nada nos vamos a llevar. Cuide el alma, que es la única que se lleva. Es la única que se lleva. Pero la tercera palabra que veo aquí, determinación. En la humillación del ser se arrodilla, ora con intensidad y hay una determinación. Pregunto, ¿cuál es la determinación de Cristo? ¿Cuál es? Vencer la tentación. Yo le pregunto, ¿cuál es la determinación suya al crear el hábito de la oración? Si usted no tiene un propósito en esto, nunca hallará a Dios. Y nuestro propósito en la oración, ¿cuál tiene que ser? Detener la tentación. ¿Por qué? Porque la tarea de todo intercesor no es orar. La tarea de todo intercesor es traer la gloria de Dios. Y para que usted traiga la gloria de Dios sobre cualquier oración, sobre cualquier persona, va a tener que aprender esto. Lo que importa en un intercesor no es que aprenda a orar, no es que ore bonito, ore largo. ¿Sabe cuál es el fundamento de un intercesor? Que aprenda a hacer la oración con el corazón correcto para Dios. Porque Dios no solo oye las oraciones, también las mira. Y Dios quiere hallar intercesores que entiendan esto. ¿Cuál es la única oración que Dios no escucha? Hay solo una oración que Dios no atiende: la que viene de un corazón desobediente. Porque es abominación al Señor. ¿Usted se imagina intercesores desobedientes? ¿Para qué sirven? ¿Para nada? Un intercesor desobediente no sirve para nada. ¿Por qué? Porque todo lo que ore se pierde. ¿Qué necesitamos levantar? Intercesores que tengan un corazón obediente para Dios. Así que aquí la determinación, ¿cuál es? ¿Cuál es la determinación que tiene Cristo? Decirle al diablo, mira diablo, te lo voy a dejar bien en claro. Yo nací para obedecerle a mi Padre. Así que si la determinación es vencer la tentación, ¿cuál era la tentación que le estaba colocando el diablo? Que no fuera ¿a dónde? A la cruz. Por eso Jesús, que dijo, pasa de mí. Ahora, Cristo no le estaba diciendo, Señor, yo no quiero ir. No, Cristo le está afirmando, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero hay alguna forma de hacerlo de una manera menos dolorosa. Y yo le pregunto, ¿y el Padre le respondió? ¿Sí respondió o no? ¿Cuántas veces la pidió Cristo? 3. ¿Cuántas veces le respondió? 3. ¿Sabe por qué? Porque el silencio de Dios es la respuesta al Hijo que sabe lo que tiene que hacer. Un padre no tiene por qué responderle a un hijo que sabe lo que tiene que hacer. Su silencio basta. Tú sabes lo que tienes que hacer. Por eso Jesús dijo, haz conmigo tu voluntad. ¿Cuál copa es la que está pidiendo Jesús que no le deje tomar? En la Pascua se sirven 4 copas. ¿Cuál es la copa que está pidiendo Cristo que no lo deje? La cuarta. ¿Y cuál es la cuarta? La copa del sufrimiento. ¿Sabe cuál es la copa que los cristianos no queremos beber? ¿Sabe cuál es la copa que los líderes no quieren beber? ¿Sabe cuál es la copa que muchos pastores no queremos beber? La copa del
sufrimiento. Hágame un favor, voltea a mirar al que está, digo, y dígale que te la bebes, te la bebes. ¿Usted no se ha dado cuenta que el líder llega donde el pastor? Pastor, es que, pastor, no voy a entregar la carpeta, no voy a funcionar más por un tiempo. ¿Por qué? Pastor, es que estoy pasando por unas. Ah, qué bonito. Qué bonito. O sea, no, señor, el pacto con Cristo es lo mismo que los votos matrimoniales. Es en las buenas y en las malas. ¿Cuándo es que se acaban los matrimonios? Cuando llegan las malas. Por eso es que el hombre será llamado a juicio por Dios, porque está rompiendo un pacto. Él juramentó su voto en las buenas y en las malas. La secretaria de gobierno departamental me llama el domingo, es líder, y me dijo: pastor, tú sabes cuánto amo el ministerio y cuánto esto, pero tú sabes que estoy pasando por un momento difícil con mi hijo. Me toca el domingo dirigir, así que mi pastor, no voy a servir. Y le dije: dime una cosa, ¿estás en pecado? No, señor, tú sabes que no, yo no estoy en pecado. Hace poco estuve en tu oficina y, ok, si no estás en pecado, me haces el favor y te paras en el altar. Pero es que estoy sufriendo. Es la mejor manera de servir. Los mejores momentos, las mejores predicaciones que Dios me ha permitido dar son en los momentos que me ha tocado llorar. Los hombres de Dios se forjan en el dolor y en el sufrimiento. Ah, no, qué bonito. A Dios solo le sirvo cuando abunda la carne, y cuando abunda el huevo no. No, señor, a Él se le sirven las buenas y a Él se le sirve en las malas. Y le voy a decir, ¿sabe cuándo son los mejores momentos para tú servir al Señor? Cuando estás llorando. Es lo más legítimo que enseñas, cuando estás llorando. De hecho, cuando más Dios lo usa a uno. ¿Usted no se ha dado cuenta que el día que usted está más mal es cuando más le piden consejería? Ahí llega la vecina: vengo a buscar, y usted está peor. ¿Me puede escuchar, vecina? A ver, siéntese. Y le empieza a hablar la vecina: si supiera cómo estoy yo. ¿Sí le ha pasado o no? Y usted abre la boca y empieza a decirle cosas y cosas y cosas, y esa señora empieza a notar un cambio, y a lo último dice: oiga, lo que yo necesitaba oír. Usted tiene dos caminos en la vida: sufrir o crecer. Si creces, reduces el sufrimiento, pero si sufres, aumentas el dolor. Amén. Determinación. Ahora, si la determinación es vencer la tentación, entonces ¿qué necesito? Lo que siempre Cristo buscaba en esa devoción profunda. ¿Qué es lo que buscaba siempre Él? La fortaleza de su Padre. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en la oración? No es plata, hermano, deje llevar esos listados. Yo le soy sincero, cuando aprendí que era orar, dejé de andar pidiendo cosas. Un día entendí que Él lo sabe todo y Él me lo da todo. Desde ahí aprendí que mejor atiendo el corazón de Dios. ¿De qué? El intercesor no se preocupa por él, se ocupa por lo que Dios le ponga. Cuando un intercesor atiende lo de Dios, ¿qué hace Dios? Atiende lo suyo. Ese es el mejor negocio. Entonces dedíquese al Señor, dedíquese a conocerlo y dedíquese a recibir la fortaleza del Señor, porque la necesitamos. Para hacer la voluntad de Dios tenemos que detener la tentación, pero para detener la tentación necesitamos la fortaleza del Señor. Por eso Pablo, que dijo: fortaleceos en el poder de su fuerza. Amén. Y número 3, para terminar, no solamente es crear el hábito, no solamente es humillar el ser. Si vamos a crear
el hábito de una devoción profunda, lo tercero que tenemos que hacer es quitar toda distracción. Versículos 45 y 46. Hay dos distracciones que tenemos: la externa y la interna. ¿Cuáles son las distracciones externas? En el caso de Jesús, ¿cuál era su distracción? Los discípulos. Por eso escúcheme lo que le voy a decir. Cristo siempre se llevó a sus discípulos al monte a orar, pero nunca los dejó entrar al círculo de la intimidad. Por eso el texto dice que los dejaba a un tiro de piedra. ¿Qué significa un tiro de piedra? En un lugar donde los podía vigilar, pero no los dejaba entrar. ¿Por qué? Porque en el círculo de la intimidad solo cabe usted y Dios, nadie más. Ay, pastor, pero es que yo tengo... No, señor, no, señor. Los demás tienen que quedar a un tiro de piedra. Y la mejor manera, porque a veces dicen, no, es que tengo que cuidar mis hijos, por eso no oro. No, señor, escuche esto: la mejor manera de no descuidar a nadie es manteniendo la oración por ellos. Si usted no ora por la excusa de que tiene que cuidarlos, ya los descuidó. Ya los descuidó. Cristo los dejaba ahí. Usted tiene que construir una oración donde se quite toda distracción. La distracción no deja tener una relación con Dios. Tenemos una responsabilidad con ellos. Ojo, tenemos una responsabilidad con ellos, pero tengo un compromiso con Él. ¿Y qué es primero? Mi compromiso con Él. Porque si lo descuido a Él, los pierdo a ellos. Así que no hay excusa. Mi hijo está muy pequeño, por eso tiene que orar. Es que mi familia, por eso tiene que orar. El día que usted y yo descuidamos a Dios, ya estamos perdiendo la familia. Quite toda distracción. Por eso tiene que buscar un horario donde pueda orar sin interrupción. Así que esa era la distracción externa. ¿Cuál era la distracción interna? Su débil humanidad. ¿Por qué era que los discípulos no oraban? ¿Por qué? ¿Por qué tanto sueño? ¿Qué era lo que les producía tanto sueño? La tristeza. ¿Sabía usted que la gente depresiva duerme mucho? La gente triste no puede concentrarse. ¿Por qué? Porque las personas cuando están tristes se les baja la serotonina, la sustancia de la felicidad, y lo único que les produce es pereza, cansancio, agotamiento, y solo quieren que dormir. Por eso los discípulos estaban así. Pero yo pregunto, ¿Cristo no tenía una crisis emocional? ¿Cuál era la crisis de Cristo? Angustia. ¿Y sabe qué afecta la angustia? La mente. Es una turbulencia mental. Eso es lo que quería el diablo. Pero mire cómo ellos terminaron durmiendo, pero Cristo terminó ¿qué? Orando. Porque la medicina contra todo mal es la oración, no dormir. No es dormir. Así que mire la importancia de entender qué distracciones externas tengo, pero también qué distracciones ¿qué? Internas. El que no ora ha caído, ya lo dijimos, en una arrogancia humana que cree que solo puede y no necesita a Dios, pero no se da cuenta que está entrando en una catástrofe irreparable. Mis hermanos, David en el desierto, ¿qué era lo que más sabía hacer? Tres cosas: orar, adorar y guerrear. Ahora yo le pregunto, ¿qué hacía en el palacio? ¿Qué hacía en el palacio?
dormir y delegar. En el desierto lo que más hacía era orar, lo que más hacía era adorar y pelear. Pero cuando llegó al palacio se dedicó a dormir y a delegar. Eso es una señal de que estaba muriéndose espiritualmente, y por eso cayó. Cuando usted empieza a delegar lo que no tiene que delegar, ya va mal. Y cuando usted ya no ora todos los días, ya va mal. Tiene que sacudirse de la comodidad. Así que es necesario que entendamos qué tenemos por distracción. ¿Qué tenemos por distracción? ¿Qué distracciones hay? Las emociones, las redes. ¿Sabe qué dijo Spurgeon? Imagínense, hace tantos años Spurgeon dijo lo siguiente: llegará el día en que los centros de entretenimiento sacarán a los cristianos de los templos. Dicho y hecho. Hay muchos creyentes que uno le dice: hermano, ¿usted no vino el domingo? No, pastor, estamos paseando. ¿De dónde no sale la gente hoy? ¿De los centros qué? Comerciales. Hay mucha distracción allá afuera. No nos permite encontrar a Dios por eso. Así que necesitamos trabajar con los distractores. Los distractores. Los distractores. Te hago 3 preguntas. La primera: ¿cómo está tu oración? Si me ayudan con el piano, agradezco. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu oración hoy? Estás en la segunda escuela. Se supone que llegarás a la tercera. Y se supone que entrarás a la cuarta en febrero. Y la cuarta es la que une el propósito de Framad. Vamos a conquistar las naciones. Pero ¿cómo puedes conquistar las naciones si todavía no te conquistas ni a ti mismo? ¿Cómo está tu oración? Es la primera pregunta que te hago. La segunda: ¿qué es lo que te impide orar más profundamente? Piénsalo un momento. ¿Qué te impide? Busca, indaga. ¿Qué es lo que no te deja orar de manera más profunda? Esas preguntas te las llevas porque las vas a contestar esta noche en el devocional que vas a hacer, y mañana las revisamos. ¿Cómo está tu oración? Hazte esta pregunta: ¿ya saliste de la hora de la oración? Hace poco terminamos un encuentro. Los pastores que me invitaron: pastor, enséñanos a orar de manera profunda. Y practicamos los 5 pasos que mañana se los voy a enseñar. Y arrancamos a orar. Eran las 7 de la mañana cuando arranqué a orar devoción profunda. Y paré a las 11:45 de la mañana. Y uno de ellos me decía: pastor, yo nunca había orado tanto tiempo y de esa forma. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, empiezas a disfrutar de la oración. Porque orar no solamente es hablar, también es que escuchar. Y vamos a hacer que nuestros oídos se abran para escuchar al Señor. Y la mejor manera de aprender a escuchar a Dios es aprendiendo otra vez a escudriñar la palabra. Tú nunca puedes llegar a establecer una maravillosa vida de oración si la palabra no habita en tu corazón. Así que la pregunta es: ¿cómo está tu oración? Quiero que me escribas ahí. ¿Qué es lo que no te deja orar? ¿Qué te impide?
orar. Y sé franco, franca contigo mismo. ¿Qué es? ¿Tus emociones? ¿Tus malos hábitos? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que es? ¿Las redes? ¿Qué es? Y número 3, ¿qué decisión vas a tomar a partir de ahora para meterte en esta devoción profunda? Porque voy a decirte algo. Cuando entres a esta experiencia de la devoción profunda, tendrás 5 experiencias. La primera, vas a conocer a Dios de manera más tangible. Lo vas a conocer, te lo digo en el nombre de Jesús. Número 2, serás confrontado con tus debilidades. Dios te va a hablar. Dios te va a decir cosas que tienes escondidas. Dios te va a sacar cosas. Dios te va a sanar. Dios va a hacer cosas extraordinarias, tanto en tu corazón. Tengo una joven, es una empresaria, la tengo en devoción profunda. Le hice mi primer test y le dije: mira, vamos a trabajar tu área emocional. Me dijo: no, pastor, yo por ahí estoy bien. Tranquilo que voy bien, vamos a avanzar. ¿Tú crees que está lista para el segundo paso? Lista estoy. Y se fue con todas las tareas. Le dije: te vas a meter 7 días y te vas a encerrar para que empieces devoción profunda. A los 2 días me llamó: pastor, ayúdame. ¿Qué pasó? Pastor, yo no sabía que estaba mal. Pero si tú me dijiste que estaba bien. Sí, pero cuando empecé con esto, yo no sabía que Dios me iba a empezar a mostrar. ¿Sabe cuánto llevamos solo sanando su vida pasada? Llevamos 6 meses. Seis meses llevamos, no ha salido de ahí. Pero le ha mudado todo. La llevó a restaurar su relación con sus padres, con sus hermanas, con su propia vida. Porque cuando tú te metes en devoción profunda, tienes que entender algo. Dios te está esperando. Y Dios es el único que sabe cómo estamos y qué quiere hacer con nosotros. Porque Él no puede levantar un intercesor enfermo. Él no puede levantar un intercesor que está decaído, que está herido, que está triste. No. Él primero lo sana. Un intercesor tiene que estar libre, tiene que estar sano, tiene que estar investido para meterse en el terreno de las tinieblas. Él primero trabaja contigo. Ahí estamos. Esta semana la llamé. ¿Qué? ¿Entramos ya al segundo paso? No, todavía no. Eso es lo lindo de Dios. Hay áreas en nuestra vida que no han sido tocadas y Él las va a tocar. Él las va a tocar. Número 3, vas a ser visitado infernalmente. Eso te lo aseguro. Y no te va a servir de nada esconderte debajo de las cobijas. Pero una cosa vas a descubrir: el diablo va a venir, pero no te va a poder tocar. Pero va a venir. Y gloria a Dios. Un hermano me llamó y me dijo: pastor, ¿usted en qué me metió? Esta semana no hacen sino moverme la cama, moverme. Y le dije: gloria a Dios, estás en avivamiento. ¿Cómo así? Por fin eres libre. ¿Cómo así, pastor? Claro, una de las mejores señales es que el diablo te visite. Asustes el día que ni el diablo aparezca por su casa. ¿Cuánto le tiene miedo al diablo? Dios mío. Al que hay que tenerle miedo es a quién? Al Señor. Al que mata el cuerpo y el alma. ¿En dónde? El diablo no nos puede hacer nada. Amén. Vas a ser confrontado, vas a conocer a Dios, vas a ser confrontado con tu debilidad, vas a ser visitado infernalmente. Pero escúchame, serás orientado y fortalecido con la palabra. ¿Y sabe cuál es la quinta experiencia? Serás libre y conocerás la victoria. Porque ahí es donde Dios nos necesita para ser intercesores.
Colócate en pie. Colócate en pie. Dios tiene 9 formas de hablarle a un creyente. Ojo con esto. Dios tiene 9 formas de hablarle a un creyente. El problema es qué tiempo tiene el creyente para escucharlo. ¿Qué tiempo tiene el creyente para escucharlo? ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices a Dios: llévame a una devoción más profunda? Llévame a una devoción más profunda. La necesito, Señor. La necesito, Señor. Oh, sí, empieza a orar. Empieza a orar donde estás. Y dile al Señor: llévame a una devoción más profunda. A una devoción más profunda. Haz que la pereza se vaya de mi vida. Ayúdame a cortar con esta pereza, con este adormecimiento. Levántame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Padre. Ahora mismo, Señor, te lo pido, mi Dios. Ora en este momento de una manera muy personal. Quiero que ores de una manera muy personal y dile: quiero a partir de esta escuela ir a una devoción más profunda. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte, Jesús. Quiero humillar mi humanidad. Quiero reconocer mi debilidad. Y quiero aceptar tu superioridad, Señor. Perdóname, Señor, porque no sé orar. Perdóname. No sé establecer esa relación contigo. Y la necesito, Señor. Oh, estás orando. Estás orando. La oración no es algo emocional, es algo profundo en tu ser. Tiene que sacudir tu ser interior. Aprende a sacar de allá adentro esa oración con la que comunicas a Dios, con la que hablas a Dios. Recibe la palabra en esta noche que Dios ha traído y dile a Dios: enséñame a organizar lo que está desorganizado en mí. Ayúdame a cambiar los hábitos que quizás han venido frenando mi oración. Oh, en el nombre de Jesús. Y quiero que por 2 minuticos, sobre sus rodillas, ahí donde está, dígale a Dios: traigo mi humanidad ante ti, Señor. Traigo mi humanidad ante ti. Dile ahí por 2 minuticos nomás: traigo mi humanidad ante ti y te pido perdón. Quizás he caído en soberbia. Quizás he caído en altivez y no me he dado cuenta. Y por eso mi oración no ha sido establecida. Pero, Señor, quiero tomar este tiempo para retomar mi vida de oración. Y quiero construir contigo una devoción profunda. Tú y yo, Señor. Tú y yo, Señor mío. Solo los dos en ese círculo íntimo donde yo te quiero hablar.
donde yo te quiero mostrar mi alma y mi vida, no porque no la sepas, sino porque la quiero reconocer. Pero también quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero atender tu corazón. Yo quiero saber qué quieres de mí, qué deseas de mí. Por favor, Señor, por favor, Señor, te necesito. Mi vida te necesita. Mi familia te necesita. Mi nación te necesita. Te necesitamos, Señor. Y por eso aquí empieza una nueva historia de mi vida contigo. Aquí empieza una nueva temporada contigo. Enséñame a construir este círculo íntimo con tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que muestres a cada uno cuál es la mayor distracción que tiene para no entrar en una devoción profunda. Y motívales, como lo has hecho conmigo, a entrar en este nuevo nivel de la oración en tu presencia. Hoy levántate y cantemos todos esto y cerremos con esta canción. Dile: rebosa mi copa de ti, oh Señor. Rebosa mi copa de ti. Con todo el corazón, dile: